¿Qué tal, Laura? Hola, buenas ¿Cómo tardes, estás? Laura. ¿Todo bien ustedes? Muy Bien, bien. bien. Lo resumimos mucho. Si vas a hacer un anticipo de herencia, consulta antes. Sí, Listo. Mira vos. Ese es el resumen. sí. Mira, qué importante, ¿verdad? Importantísimo. Sí. Bueno, vamos en serio. Anticipo de herencia. Es la forma común en que se denomina algo que no tiene ese nombre en el código. Es una donación, ¿sí? Que puede tener distintas variables, pero no interesa eso. Lo importante es qué hay atrás. Básicamente es una persona que quiere poner en orden sus asuntos para luego de su muerte, ¿sí? Generalmente se trata de, en vida, distribuir sus bienes entre sus herederos, generalmente sus hijos, y dejar todo ordenado para evitar conflictos familiares y también para evitar los costos de un sucesorio y demás. Bien, en sí es una donación, ¿sí? Y como donación estás a mitad de camino entre las normas de la donación y las normas del derecho sucesorio, porque existe algo muy importante acá en el ámbito de la sucesión que se llama la porción legítima, que quiere decir que nosotros no somos libres de enajenar, por lo menos de dar, por lo menos a título gratuito, ¿no? Más de las 2/3 partes de nuestro patrimonio. Es decir, si yo al momento de morir tengo 1.000.000 de pesos, solamente puedo disponer libremente de 333.333 pesos. El resto se llama porción legítima, para el caso que tenga herederos. En mi caso, tengo un hijo, él será mi heredero, mi único heredero, entonces no va a haber problemas en tal aspecto. Pero si fueran varios herederos y se distribuyeran en forma desigual, violando la legítima, o sea, esa tercera parte que sobra se puede disponer libremente, pero las 2/3 partes no. ¿Y qué pasa si en vida, supongamos a 3 hijos, se le ha dado una casa a cada una casa a uno, una casa al otro, y al tercero no se le dio nada? Por cualquier cuestión, que puede ser un problema o puede ser simplemente que le iba bien. No necesariamente es un conflicto, pero nos encontramos al momento de la sucesión con que esta persona, que no recibió nada, puede venir y reclamar, por lo que se llama una acción de colación, que se le reintegre que se le dé, no se le reintegre, lo que le correspondía, en forma de crédito, ¿sí? Ese es un tema que tiene que ver con las sucesiones. Por eso no hace al anticipo de herencia, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿sí? Pero es importantísimo al momento de tener en cuenta que cuando voy a realizar el anticipo de herencia, volvamos a recalcar, es una donación, tengo que tener en cuenta ciertas cosas como estas. Y además se generan una serie de conflictos muy comunes, porque lo que se hace generalmente es ceder a título gratuito, reservándose el que dona, digámosle el padre o la madre o ambos, el usufructo vitalicio. Eso quiere decir que la propiedad ya está a nombre de su hijo o de sus hijos, pero ellos tienen el usufructo, el uso y el goce, el derecho de obtener los frutos, para la redundancia, de las propiedades o de las cosas de las que estemos hablando. Y esto puede traer un montón de problemas, ¿sí? Problemas prácticos y que hacen a lo siguiente. Esto se hace a través de un escribano siempre. Muy rara vez se consulta un abogado antes de hacer un anticipo de herencia. Y el escribano, por una parte, es un negocio, ¿no? O sea, vamos a hacer escritura, perfecto. Pero creo yo que fallan un poco al momento de explicar los riesgos o las posibles eventualidades
valga la redundancia, que pueden llegar a suceder, que son salvables, ¿sí? Sí. Que existen formas de darle vuelta para que la donación, que llamamos adelanto de herencia, sea como un traje hecho a medida de aquel que viene a pedirnos esta solución. Él quiere evitar el sucesorio, él quiere dejar las cosas en orden, pero hay un montón de factores que resultarán imprevistos para la mayoría de la gente, pero para alguien que trabaja de esto son casi como comunes, que nos ponen la necesidad de hacer el anticipo, la donación, a medida de esa persona, a medida de sus necesidades, de sus herederos, contando las porciones legítimas de las que ya hablé, o sea, siendo muy meticuloso para evitar el tipo de problemas de los que ahora nos va a hablar Claudia. Adelante. Los casos los voy a hacer los más prácticos posibles. ¿Qué pasa cuando tenemos un solo bien y ese bien es donado a un grupo de hijos? Siempre hay uno que vive con sus padres, siempre. Está en la casa donde se está, disfrutando de esa casa, está realizando el usufructo por parte de sus padres. Cuando sus padres fallecen, esa persona, que suele estar en pareja, suele tener sus hijos también en la casa, quiere seguir en la misma situación en la que estaba. Aquellos hermanos que tienen esta propiedad a nombre de ellos, en partes iguales, lo que quieren es disponer de ese bien. Y este que está viviendo en la casa se niega, porque considera que su casa se va a quedar en la calle, bueno, y empiezan los roces, y roces grosos, porque empiezan las denuncias, la policía, bueno, empiezan denuncias importantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un contrato de conocimiento informado. ¿Qué significa eso? Le explicamos a cada heredero o cada hijo, porque esto se hace en vida, es un contrato intervivos, entre vivos, les explicamos a todos cuáles son sus derechos, sus deberes, y en el momento que pasen a tener el 100% de ese bien, que es cuando sus padres fallecen, claro, es decir, ya no están en ese usufructo, esa nuda propiedad que tenían antes, es decir, que aparecían en el título pero no podían disponer, ahora sí pueden disponer, y lo correcto es que este hijo que está viviendo en esa casa o les pague la parte a sus hermanos, o se vaya de la casa y se venda y se divida en partes iguales. Si esto se habla antes, como decía el doctor, este problema no se genera. Y si me permitís interrumpir, yo sé que muchas personas van a hacer una objeción, van a decir, la ley es conocida por todos, yo ya o sea, no me podés decir vos, heredero, que estás en esa casa y que no te querés ir, que no sabías que no podías irte, porque la ley se conoce por todos. Pero es más prolijo si lo dejamos asentado. Sí. Y si en el mismo instante de aceptar la donación, los herederos mismos conocen, porque está escrito ahí mismo, casi ¿Esto? que subrayado y Sí. en negrita. Pero no se puede hacer lo en que la va a escritura. suceder. Eso no se puede escribir en la bien. escritura. Por eso nosotros hablamos de un contrato de conocimiento Claro, informado. ¿Sí? previo. Sí, esto no se puede incorporar en la escritura. La escritura es muy sencilla. Ujú. Es este bien se pasa a estos a estas personas y se reserva este derecho. Se identifican las partes, se identifica el bien y se acabó, se terminó. Eso es la escritura. Porque tiene otro objetivo. El objetivo de la escritura es determinar quién es el titular y esto va a pasar al registro inmueble. Por eso hablamos nosotros de un conocimiento informado contractual que se incorpora. Entonces, evitamos esos problemas. Otro caso puede ser, todos los casos se van a presentar, no todos, bueno, en este caso en especial no, pero el que voy a decir ahora se puede presentar estando el padre o la madre vivos, ¿sí? No se genera con posterioridad, sino que se genera no con posterioridad del fallecimiento, sino con posterioridad de la disposición de estos bienes. Hay que entender que la donación es una disposición de bienes. Por más que tengamos una nueva propiedad y un usufructo, puede existir ese usufructo o no. El usufructo existe solamente cuando es la casa de los padres, es decir, que el padre, para no quedarse sin ninguna propiedad a su nombre, se genera este usufructo para que pueda disfrutar de su casa hasta el último día de su vida. Claro. Pero en los casos de que tienen varios bienes, que también nos ha pasado, tienen varios bienes, el padre los divide y después, porque dicen, bueno, si ya estoy muy mayor,
la excusa es esa, creen que la muerte está cerca. Y ahora la esperanza de vida es enorme. Y se dan cuenta que se pueden poner de novios de vuelta, se dan cuenta que pueden salir a hacer un crucero, irse de viaje, o sea, siguen viviendo bien y pueden disponer de esos bienes, pero como nadie les explicó que esos bienes ya no pueden disponer como disponían antes, se generan estos problemas. Paso al caso. Le ponen a nombre de 4 o 5 hijos estos inmuebles, Sí. y después dicen, me quiero hacer un viaje, bueno, y van y le piden a uno que le devuelva ese bien, porque es muy caro, es un crucero, necesita que le devuelva el bien para venderlo y así irse de viaje con los amigos. El hijo al que le piden esto, estamos hablando que es sin reserva de usufructo, o sea que ese hijo tiene el 100% de ese bien, le dice no te lo voy a dar, porque vos ya me lo regalaste, y no te lo voy a dar porque si a los otros no se los pedís, porque me lo pedís a mí, porque me perjudicás a mí. Y porque sos el más chico, no te estoy perjudicando, después te puedo pedir un préstamo, yo al final me quiero ir de viaje. Entonces, eso se podría haber evitado, conocimiento informado. En este caso, tal vez ni siquiera hubiera hecho falta hacer un contrato, es simplemente decirle, mire, resérvese un par de bienes por si llega a aparecer algo. En este caso del que estoy hablando era que se quería ir de crucero, había conocido a una señora, y quería irse de crucero con un par de amigos también del club, pero puede ser una enfermedad, puede aparecer o reaparecer un cáncer, o sea, una enfermedad grave, y necesita tener algún bien del cual disponer, Claro. no solamente la vivienda. ¿Por qué desprenderse de bienes si él ha trabajado o ellos han trabajado para tenerlos? ¿Por qué desprenderse tan pronto si la esperanza de vida es enorme? Si me permitís, también existen otras soluciones, porque entiendo que quien realiza este tipo de actos lo hace porque en su fuero interno, sea que crea que está cerca de la muerte, o sea que quiera eliminar conflictos entre sus sucesores y demás, supongamos que esta persona decide ir por el mal llamado adelanto de herencia. Aún así, podemos llegar a encontrarle la vuelta para que no suceda este desamparo del que habla Claudia, porque el del crucero, está bien, me encantaría irme del crucero, pero es mucho más impactante la historia de una enfermedad grave, terminal, y no tener ningún bien para hacerle frente. Exacto. Eso yo le llamaría desamparo, le diría yo. Entonces, si la persona que nos va a ver a la oficina insiste en que quiere dejar todo listo para el momento de su muerte, incluso así podemos, a medida de sus necesidades, evitar este riesgo, evitar el riesgo del desamparo. Lo que quiero decir con esto, no solamente, no hay una sola alternativa, por eso no podemos venir y decir, en lugar de esto hagan aquello. Es como dije recién. Son ejemplos. Es como dije recién, es un traje hecho a medida. Sí. Es dependiendo de la cantidad de bienes, de la persona, de los hijos. De los tipos de herederos. Si tenemos personas con discapacidad o menores, no pueden heredar, no puede haber una disposición de bienes, es decir, una donación en forma equitativa. No le puedo donar a una persona de 50, 40, lo mismo que tendría que donarle a un menor, porque entra el juzgado de menores, el juzgado de familia, y entran otros deberes y obligaciones que tienen los progenitores con ese niño. Lo mismo con las personas con discapacidad. Esas personas, tanto menores como discapacitados, tienen una protección especial de la ley que no puede dejarse de lado. Y bueno, y los padres, por la edad que tienen, tampoco. Entonces, tenemos que, como dice el doctor, hacer un traje a medida, es decir, organizar lo que ellos quieren hacer de manera tal que no se vulnere ningún derecho. Ahora nuestro Código Civil y Comercial es mucho más protector, tiene todo lo que es la normativa de prevención, prever el daño. Claro. Está, pero desde el primero hasta el último artículo, sobre todo en los primeros artículos que hablan de las fuentes del derecho. Ahora tenemos en nuestra Constitución los tratados internacionales, y por lo tanto todo lo que son derechos humanos deben ser protegidos. Bien. Y estamos hablando de cosas materiales, cosas digamos que no son importantes. Lo importante son las personas, el foco está puesto en la humanidad, en las personas.
Pero cuando hablamos de enfermedades, hablamos de menores, necesitamos esos bienes que forman parte de cada persona, son atributos de la personalidad, es decir, que forman parte, todos tenemos y necesitamos un patrimonio para poder subsistir. Es más, no desde ahora, desde los primeros momentos de la vida, el patrimonio era la lanza y el cuero con que vestirme. O sea, siempre tuvimos la idea de tener cosas para poder desarrollarnos. Y por eso la especial protección que queremos hacer con el doctor, de decirle a este señor que quiere dejar todo organizado, primero vamos a protegerlo a usted, que es la persona mayor. Sí, el primer paso, para que quede claro, es informarse. ¿Sí? Claro, o si me permiten la corrección, quiero volver a lo que dije al principio. No todos los escribanos, porque sería una estupidez de mi parte decir todos los escribanos, pero también estoy bastante seguro que el escribano se va a limitar a hacer lo que le piden. Y está muy bien, sí. Ese es su trabajo. Sí, claro. Él, a pesar de haber ido a la Facultad de Derecho y haber cursado prácticamente las mismas materias que yo, con el tiempo se ha especializado en su área, lo notarial, ¿sí? Un área que, por supuesto, yo no entiendo mucho, puesto que no es mi especialidad. Yo soy abogado, yo litigo. Entonces, como no está dentro de su manejo diario el conflicto, es una óptica distinta a la del escribano, la del conflicto. No está dentro de su margen de visión la cantidad entera de conflictos que puede suscitar un acto jurídico. Y en este caso, el mal llamado anticipo de herencia, ¿sí? Por eso mismo es que el escribano va a hacer ciertas advertencias, va a hacer cierto asesoramiento, pero nunca va a ser igual que el de un abogado. Y como ya dije, no estoy desmereciendo a los escribanos, estoy diciendo que vemos las cosas en forma distinta. Claro. Nosotros, estamos acostumbrados a litigar, al litigio, al conflicto. Claro. Protegemos a nuestro cliente. Entonces, esa es nuestra función. Tenemos la capacidad de ver a dónde esto puede resquebrajarse, a dónde hay con un asesoramiento que corresponde, el indicado, en todos los detalles. Ambos que hay son que tener indicados. En no quiero desmerecer a los escribanos. No está mal el asesoramiento del escribano. Está bien. Pero no es completo. No es completo. Nosotros damos el asesoramiento completo, porque nosotros somos los que estamos todos los días con el código permanente arriba del escritorio. Estamos buscando normas, estamos en contacto con las leyes, las normas internacionales, y como dijo el doctor, estamos litigando, defendiendo a las personas. Tenemos uno enfrente, y ese que está enfrente quiere algo que nuestro cliente también pretende. Entonces, nuestro código ahora lo que habla es de prevención, prevenir el daño, y eso es lo que nosotros queremos hacer, evitar ese conflicto. Estamos hablando de familias. Es simplemente una visión más, no más amplia, distinta. Es una visión distinta. Es muy entendible lo que Como han querido. litigo todo el día, claro. Mi cabeza, mis ojos ven el potencial conflicto en cualquier lado, y eso me hace ser más cauteloso y prever más las cosas. Un escribano no tiene por qué trabajar así, porque no es su trabajo, y además a través de los años se va especializando más en su área y va viendo menos conflictos, puesto que nunca ve un juicio, nunca participa en un juicio, nunca participa cuando realmente se armó el conflicto. Entonces eso nos va dando con el tiempo diferentes visiones, y yo creo que la gente acude a un escribano, se asesora con lo mínimo y listo, pero muchas veces después terminamos en lo de un abogado litigando. Sí. Y como siempre digo acá, es 1000 veces más barato prevenir, venir, consultarnos y prevenir, que meterse a un juicio con una acción de colación, con una acción de reducción, con lo que fuere, porque eso sí es caro. Eso es carísimo. Perfecto. Y son familia, evitemos los problemas, solucionémoslos antes. ¿Para qué llegar a un juicio? Esas cosas dañan muchas las relaciones familiares. Mejor solucionarlo antes, y así mantenemos la armonía familiar.
Perfecto. Bueno, se me terminó el tiempo, estoy pasada de tiempo. ¿Me recuerdan los domicilios, por favor, en San Rafael, en Malargüe, y los números de teléfonos? Sí, San Rafael, San Luis 835, en Malargüe, General Rodríguez Este, número 80. Mi teléfono es 264-621600. Doctora. 264-00-5015. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, Raúl. Bien, Rodrigo Quiroga Faura, Claudia Pérez, ellos son abogados del estudio jurídico Quiroga Faura. Con ellos estuvimos hablando hoy de precisamente anticipo de herencia.